Ok, aquí damos inicio a la parte o al aspecto que tiene que ver con ciclos de potencia de gas. Okay, son ciclos en los cuales el fluido de trabajo para todo el ciclo está en fase gaseosa. Okay. Es decir, que nosotros en todo el ciclo que vamos a estudiar, nuestra sustancia de trabajo es completamente gaseosa. Ejemplo de dichos ciclos los encontramos en los motores para automóvil con encendido de chispa, que es el famoso ciclo de Otto. O sea que los ciclos de los motores a chispa, los ciclos de los motores de nuestros automóviles trabajan bajo el ciclo ideal de Otto, es decir, pueden ser modelados a través del ciclo de Otto, ¿ok? Los motores diésel, que son los motores de los camiones, por ejemplo, de los autobuses, algunos autobuses, etcétera. Turbinas a gas convencionales que trabajan con el ciclo Brayton. Estos son los tres ciclos que se ven normalmente en los ciclos de potencia de gas. Observación, los tres ciclos anteriores son máquinas o se le conoce como máquinas de combustión interna, es decir, ocurre un proceso de combustión, combustible más comburente más chispa internamente y se genera un proceso de combustión, de quema, y esa quema genera liberación de energía que debe ser aprovechada, ¿ok? Eso es lo que quiere decir con esto. Se le denomina de esa manera porque la energía se suministra al quemar un combustible dentro de las fronteras del sistema, o sea, se quema internamente. Por ejemplo, en los pistones de nuestros automóviles ocurre este fenómeno. Entonces, la frontera del sistema, dicho de otra manera, en los referidos ciclos ocurre un proceso de combustión interna, ¿okay? En el cual la composición química del fluido de trabajo cambia de aire y combustible a productos de la combustión. Es decir, nosotros le metemos aire y combustible con una ignición, con una bujía, generamos el proceso de combustión, ¿verdad? Y entonces eso va a cambiar de aire y combustible a productos de la combustión, que son unos humos, que son los humos que se van por el escape. Eso es lo que ocurre en la realidad. Sin embargo, como lo vamos a ver más adelante, esos procesos son demasiado complejos. ¿Qué hicimos nosotros los ingenieros mecánicos? Que modelamos esa situación real a través de valga la redundancia, de un modelo matemático que son los famosos ciclos de Otto, ciclo de Diesel, ciclo de Ericsson, ciclo de Stirling, ciclo de Brayton. Normalmente a nivel de ustedes se ve solamente el ciclo de Otto, el ciclo de Diesel y el ciclo de Brayton. Entonces aquí lo tenemos muy bien representado. Tenemos un combustible que puede ser gasolina, diésel, propano, carbono, etcétera. Lo combinamos con el aire y a través de este triangulito lo que significa es que hay una chispa. Chispa es lo mismo que ignición. Cuando ustedes le hablan de ignición, eso es chispa. Entonces se une el combustible con el comburente, que es el aire, con la chispa, y se generan los productos de la combustión, que son humos, normalmente son dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono, pudiera ser también, anhídrido nitroso, vapor de agua, entre otros, ¿ok? Realmente, hasta este momento nosotros no estamos interesados en analizar esto, sino en ver lo que realmente ocurre en la máquina o motor de combustión interna, para modelarlo con algunos de nuestros ciclos, que en este caso vamos a comenzar con el ciclo, con algunos de nuestros ciclos ideales, que son el ciclo de Otto, de Diesel y de Brayton. No obstante a lo anteriormente descrito, si se toma en cuenta que el aire predomina, el nitrógeno, acuérdense ustedes que el aire está conformado básicamente por nitrógeno, oxígeno y otros elementos, pero básicamente en un 99% se puede decir que es nitrógeno y oxígeno, ¿ok? Nitrógeno y oxígeno. Incluso hay mayor proporción de nitrógeno que de oxígeno en el aire. Desde el punto de vista de términos porcentuales de volumen, hay más o menos un aproximado como de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el otro 1% en otros elementos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el nitrógeno básicamente es lo que más se mantiene, es lo que más predomina, es lo que más está presente en el aire. ¿Ok? Entonces dice aquí, no obstante a lo anteriormente descrito, si se toma en cuenta que en el aire predomina el nitrógeno, el cual es sometido a severas reacciones químicas, en la cámara de combustión el fluido de trabajo se asemeja mucho al aire todo el tiempo. Es decir, por eso es que se modelaron esos sistemas reales, esas máquinas reales se modelaron con estos ciclos ideales, por ejemplo con el ciclo de Otto,
¿Por qué? Porque el aire prácticamente se mantiene constante. De hecho, el nitrógeno se utiliza como elemento inertizante para mantener equipos, tuberías, etcétera, en la industria petrolera, por ejemplo, de tal manera de que cuando yo voy a sacar un equipo de servicio, cuando voy a sacar una tubería de servicio, yo la inertizo. ¿Qué significa inertizo? Que le inyecto dentro de esa tubería, le inyecto nitrógeno, entonces como el nitrógeno no reacciona, la protege de la corrosión y esa tubería puede durar mucho tiempo allí en las mismas condiciones. ¿Ok? Más todavía, más duradera va a ser esa tubería, más duradera va a ser esa tubería si yo la tengo protegida con un sistema de protección catódica, ¿ok? Que eso harina otro costal. Pero fíjense ustedes la importancia del nitrógeno, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el nitrógeno, yo puedo decir que cuando yo le meto aire cuando yo elaboro la mezcla aire-combustible, yo le estoy metiendo aire, prácticamente el nitrógeno no me cambia, no se me altera. Él no es sometido a grandes reacciones químicas, pero él se mantiene igual. Es por eso que los ingenieros mecánicos de aquel entonces, de los años 1800 y tanto, por allá, dijeron, bueno, nosotros podemos aproximar el proceso real a un proceso ideal, considerando que en vez de tener allí aire, combustible y que se generan humo, como que si tuviéramos solamente aire. Por eso es que a estos ciclos también se les llama ciclo de potencia de aire. Entonces, incluso por eso yo les coloqué aquí aire todo el tiempo, ¿ok? Esa fue la idea que les permitió a ellos llevar ir de ese modelo real a ese modelo ideal para modelar y poder hacer cálculos y manipular y obtener los resultados que hoy en día se tienen. Entonces, ahí está la composición del aire. ¿Ves? La composición del aire es 78% de nitrógeno, esto es en porcentaje de volumen, ¿ok? 21% de oxígeno y 1% de argón, dióxido de carbono y otros elementos. Incluso puede haber también presente, ¿verdad? Pudiera estar presente, de hecho está presente vapor de agua. Aquí hay otra observación en la página 3. Aunque las máquinas de combustión interna operan en un ciclo mecánico, el émbolo o pistón regresa a su posición inicial después de cada revolución. Es decir, el sistema biela, manivela, corredera, que es este sistema, ¿verdad? El sistema pistón, cilindro, biela, manivela, corredera, ¿verdad? A pesar de que él sí trabaja mecánicamente en un ciclo, porque el pistón entra en el cilindro, llega al punto muerto superior, se regresa, llega al punto muerto inferior, vuelve a comprimir, llega al punto muerto superior y se regresa al punto muerto inferior. Va y viene, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Él está, desde el punto de vista mecánico, está en un ciclo, ¿verdad? No obstante, a pesar de que esto es así, ¿verdad? El fluido de trabajo no se somete a un ciclo termodinámico completo. ¿Por qué? Porque yo inicialmente meto aire, combustible, se produce la combustión, se generan los humos y esos humos escapan. Esos humos no los vuelvo yo a meter al pistón, ¿verdad? Sino que los tiro a la atmósfera para volver a hacer el proceso de combustión. No. O sea que en estas máquinas de combustión interna, mecánicamente sí, realmente sí tienen un ciclo de ir y venir, ir y venir, ir y venir. Por eso esas máquinas también se les denomina máquinas reciprocantes, máquinas alternativas o máquinas de va y ven, porque ellas van y vienen, comprimen, echan para atrás, comprimen, echan para atrás, va hacia adelante, va hacia atrás, va hacia adelante, va hacia atrás, como especie de un péndulo, ¿ok? Vamos a decir así, oscila entre dos posiciones, ¿verdad? Desde el punto de vista mecánico, pero desde el punto de vista termodinámico no, porque para que haya un ciclo, lo que yo tengo al principio tiene que ser lo que yo tenga al final. Al principio que tengo aire y combustible, y al final que tengo unos humos, y esos humos yo no los vuelvo a llevar al principio, no, esos humos al contrario los boto. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros mecánicos de aquel entonces? El señor Otto, el señor Diesel, el señor Stirling, el señor Ericsson, el señor Brighton, lo que hicieron fue que dijeron, bueno, nosotros tenemos la necesidad, ¿por qué? Porque ya existía, ya el señor Carnot había hecho sus estudios y ellos dijeron, nosotros tenemos que ir hacia lo mismo que hizo Carnot, que es un ciclo cerrado desde el punto de vista termodinámico. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen ellos? Que ese proceso de meter aire, de meter combustible, de meter una bujía, en el caso del ciclo Otto, porque en el ciclo diésel no hay bujía, o sea, los camiones no utilizan, los camiones que trabajan con diésel no tienen bujía, es otra cosa, eso lo vamos a ver después. Entonces, todo eso tiene que ser reemplazado por algo de tal manera que yo sí pueda ir hacia un ciclo termodinámico, o sea, que si yo sí pueda decir lo que tengo al principio es lo mismo que yo, o sea, llego al final de donde partí,
O sea, si parto de un punto 1, vuelvo a regresar al punto 1. ¿Ok? Entonces, aquí incluso lo dice, ¿no? Que el fluido de trabajo es expulsado fuera de la máquina en algún punto del ciclo, gases de escape, lo que yo les acabo de decir. ¿Ok? Entonces, en lugar de regresarlo al estado inicial, no regreso los humos al estado inicial. Es por esa razón que podemos afirmar que trabajar en un ciclo abierto es la característica que trabajar en un ciclo abierto es la característica de todas las máquinas de combustión interna. Todas las máquinas de combustión interna realmente trabajan en un ciclo abierto, no en un ciclo cerrado. Los ingenieros lo hicimos como un ciclo cerrado para poder comparar ese ciclo con el ciclo de Carnot, que sí es un ciclo cerrado, y poder hacer los cálculos que hoy en día podemos hacer, porque si no, no hubiésemos podido. ¿Ok? Debido a que los ciclos reales de potencia de gases son bastante complejos, lo que yo les acabo de decir ahorita, para poder llevar su análisis y estudio a un nivel manejable, se utilizan las siguientes aproximaciones conocidas como las suposiciones de aire estándar. Es decir, cada vez que yo vaya a analizar un ciclo de diésel, un ciclo de Otto, vamos a hablar del ciclo Otto, no del ciclo diésel, porque no hemos entrado al ciclo diésel. Nosotros tenemos que basarnos en suposiciones de aire estándar. Esto es muy importante. En un examen, cuando a mí me digan suposiciones de aire estándar o incluso aire estándar frío o aire frío estándar, como le queramos decir, yo voy a trabajarlo de una manera. A veces que hay una conchita de mango que me dice, considere que no es un aire frío estándar o un aire que todavía no hemos visto lo que es un aire frío estándar. Estamos viendo apenas lo que es un aire estándar. O sea, el aire frío estándar es un caso especial de la suposición de aire estándar. ¿Ok? Entonces, esto solamente, cuando me digan esto, aire estándar o aire frío estándar, yo voy a atacar el problema de una forma. Cuando me digan, considerando de que no hay un aire frío estándar, significa que yo lo voy a atacar de otra manera. Son dos escenarios. Eso es muy importante para el examen. Entonces, ¿cuándo yo tenga la suposición de aire frío estándar, cuáles son las suposiciones que tengo que tener pendiente en mi mente? Primero, estoy en la página, esta es la página 4. El fluido de trabajo es aire que circula de modo continuo en un circuito cerrado y siempre se comporta como un gas ideal, por eso lo pongo en mayúscula. Aquí vamos a hablar de gases ideales. ¿Cuál es la principal característica de un gas ideal? Que yo le puedo aplicar la ecuación de estado de gas ideal que aprendimos en química y que debemos haber aprendido en termodinámica general o en termodinámica 1 o en termodinámica, ¿ok? Como le queramos decir. Entonces, esto es lo más importante. El aire, cuando estoy hablando de suposición de aire estándar, significa que el aire, ya mi sustancia de trabajo me olvido ya del aire, del combustible y de los humos que se generan allá en la combustión, en la máquina real. No, ya yo voy a decir, todo eso lo estoy reemplazando por aire. Y si me hablan de que tengo que basarme en suposiciones de aire estándar, entonces esta es la primera suposición que yo tengo que hacer, la suposición A. El fluido de trabajo es aire que circula de modo continuo en un circuito cerrado y siempre se comporta como un gas ideal. Es decir, el aire parte del punto 1 y vuelve a regresar al punto 1. Sale con unas condiciones de presión, temperatura, volumen específico, etcétera, etcétera, en el punto 1 y regresa a esas mismas condiciones en ese punto 1. Y voy a considerar que el aire durante todo el ciclo va a ser un gas ideal, es decir, que le puedo aplicar la ecuación de estado de gas ideal, o sea que P por B específico por B pequeña de volumen específico es igual a la R del aire multiplicado por la temperatura. Y esa temperatura, ojo para el examen, esa temperatura tiene que estar en temperatura absoluta. Es decir, que si me la dan en grados centígrados, él solamente, el profesor Picón, por ejemplo, de la URU, trabaja solamente con el sistema internacional, pero me la pueden mandar a hacer en el sistema inglés. Entonces, en el sistema internacional, las temperaturas, si me las dan en grados centígrados, las tengo que llevar aquí a grados Kelvin. ¿Cómo lo hago? Sumándole a la temperatura que me den en cualquiera de los 4 estados que por los cuales yo voy a pasar, 273,15. ¿Okay? Esa es la primera suposición. Entonces, yo sé que tengo aire dando vueltas allí en un ciclo y que se comporta como un gas ideal. Todos los procesos que integran el ciclo son internamente reversibles, es decir, son procesos en los cuales no vamos a considerar las pérdidas de presión por roce, ¿ok? Son procesos reversibles. La parte C, el proceso de combustión es sustituido por un proceso de adición de calor desde una fuente externa, es decir,
Allí lo vemos muy fácil, muy bien. Ahí tenemos la cámara de combustión donde está entrando aire y combustible, se ve en el recuadro que estoy colocando allí, y están saliendo los productos de la combustión. Eso yo lo voy a quitar, eso lo voy a sacar de mi mente y voy a sustituir ese proceso por un proceso de suministro de calor a ese aire que está circulando. O sea que voy a tener un proceso donde va a haber transferencia de calor al aire. Aquí tenemos aire que está entrando en la sección de calentamiento y está saliendo aire aquí. Aquí está entrando el aire a una temperatura y aquí está saliendo a otra temperatura mayor porque le estoy suministrando calor al aire. La siguiente suposición, el proceso de escape es sustituido por un proceso de rechazo de calor que regresa el fluido de trabajo a su estado inicial, lo cual se requiere para completar el ciclo termodinámico. Es decir, el escape, el sistema de escape de humo hacia el ambiente queda completamente sustituido. ¿Por qué? Por un proceso también de transferencia de calor. ¿Ahí qué voy a hacer? Que voy a transferir calor ya no al aire, sino desde el aire hacia el ambiente. Y por lo tanto, en ese proceso, la temperatura y la presión del aire van a disminuir. Ahora aquí tenemos suposición de aire frío estándar, que es un caso especial de la suposición de aire estándar. Es aquella suposición en la cual se establece que el aire tiene valores específicos constantes, que tiene calores específicos constantes, cuyos valores C sub P y C sub V, C sub P significa calor específico a presión constante y C sub V significa calor específico a volumen constante, se determinan a temperatura ambiente. Es decir, el calor específico, cada vez que me hablen a mí de aire, de que hagan una suposición de aire frío estándar, el calor específico a presión constante, el C sub P y el C sub V van a ser constantes y van a ser tomados a la temperatura ambiente, que en este caso está establecido a nivel mundial, que debe ser de 25 grados centígrados si estoy en el sistema internacional o 77 grados Fahrenheit si estoy en el sistema inglés. ¿Ok? Entonces, el C sub P, el C sub V, el R y el K, que son factores de un gas ideal, que ya ustedes vieron en termodinámica, van a ser tomados a la temperatura ambiente, como si el aire estuviera en el ambiente. ¿Ok? Luego tenemos ciclo de aire estándar. Es un ciclo para el cual las suposiciones de aire frío estándar son aplicables. Cuando entonces yo tengo una suposición de aire frío estándar, es porque tengo un ciclo de aire estándar. Puedo tener un ciclo de aire estándar o puede ser que tenga un ciclo de que no es de aire estándar. Si me dicen que esta suposición que suponga que no hay aire frío estándar, entonces yo no puedo decir que tengo entonces un ciclo de aire estándar. Eso es muy importante a la hora de resolver ejercicios. Observación. Las suposiciones de aire estándar establecidas permiten simplificar considerablemente el análisis sin apartarse de manera significativa de los ciclos reales. Este modelo simplificado, lo que estamos es modelando una situación real, la estamos llevando a un modelo matemático ideal para, por supuesto, no podemos esperar que los valores de eficiencia que vamos a obtener de esa máquina van a ser los mismos que los reales valores de eficiencia, pero las desviaciones son muy pequeñitas y son aceptables. Están por debajo de lo que se puede aceptar, ¿verdad?, en ingeniería. Entonces aquí dice, este modelo simplificado, modelaje, se los estoy diciendo ahí en la página 6, permite estudiar de manera cualitativa la influencia de los parámetros principales en el desempeño, performance en inglés, de las máquinas reales. ¿Okay? Aspectos básicos sobre máquinas reciprocantes. Esto es muy importante. Esto es muy importante a la hora de resolver ejercicios. ¿Okay? Componentes básicos de una máquina reciprocante. Esto es un pistón. Esto que ustedes ven aquí, ustedes ven estos canalitos que yo le coloqué aquí. Esos son los aros o anillos del pistón o émbolo. Por ejemplo, cuando uno le dice, mira, vamos a cambiarle los aros a los pistones de tu carro, es esto que le cambian. ¿Por qué los pistones tienen que tener estos aros? Para impedir que la mezcla que hay aquí adentro, o sea, desde esta rayita hacia abajo es el pistón. El pistón es todo esto. El pistón es todo esto. Y esto que está aquí es la cámara de combustión. Entonces, con esto yo impido, si estas dos, por ejemplo, ahorita estas dos válvulas están abiertas, que son las válvulas de admisión y la válvula de escape. ¿Por qué están abiertas? Porque esta patica, vamos a decirlo así, está abajo. Entonces, por aquí está entrando y por aquí está saliendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo le coloco estos aros o anillos aquí, yo hermetizo el pistón, es decir, impido de que la mezcla aire-combustible que yo tengo allá adentro se me escape, se me salga hacia el ambiente. Y por supuesto, si eso yo lo logro, yo logro mayor eficiencia y mayor potencia en el motor. Entonces tenemos la válvula de admisión, la válvula de escape, el cilindro, tenemos la carrera,
tenemos el punto muerto inferior y tenemos el punto muerto superior. Es decir, el pistón se mueve desde el punto muerto inferior, que es donde está esta línea punteada, por eso aquí aparece PMI, punto muerto inferior, hasta el punto muerto superior. Y la distancia que recorre él en ir del punto muerto inferior al punto muerto superior o al revés, se conoce como carrera. Y el calibre es el diámetro interno del pistón, del cilindro, perdón. El cilindro es la hembra donde entra el pistón, que es el macho. Así lo hablamos en ingeniería mecánica, ¿ok? Entonces, y aquí están los conceptos. Punto muerto superior, PMS, es la posición que tiene el émbolo o pistón cuando forma o se tiene el menor volumen del cilindro. Es decir, cuando estoy aquí arriba. Cuando estoy aquí arriba, cuando esto se llega hasta acá arriba, tengo el punto muerto superior. El punto muerto inferior es la posición del émbolo o pistón cuando tiene o forma el volumen más grande del cilindro, es decir, cuando estoy completamente abajo, hasta donde él llega, hasta aquí. Él va a moverse entre este nivel y este nivel. Cuando estoy aquí, estoy en el punto muerto inferior, y cuando estoy aquí, estoy en el punto muerto superior. ¿Ok? Luego dice carrera del motor. Cuando nos hablen de la carrera del motor, ya lo dijimos aquí, que la distancia que recorre al ir del punto muerto inferior al punto muerto superior. Aquí está dicho también. Es la distancia de desplazamiento que hay entre el PMS y el PMI, corresponde a la distancia más larga que el émbolo pistón puede recorrer. El calibre se denomina calibre o diámetro del émbolo o pistón. El calibre, cuando nos digan el diámetro del pistón o el diámetro del cilindro, nos están hablando de lo mismo, es el calibre. ¿Ok? Válvula de admisión es la válvula por la cual se introduce o inyecta el aire ideal o mezcla aire-combustible. Por aquí entra la mezcla, ¿ven? Ya eso es harina de otro costal. Por aquí entra ya el aire combinado con el combustible y se mete aquí en la cámara de combustión. Y por aquí, la válvula de escape es por donde salen los humos producto de la combustión que ocurre allí en la cámara del pistón. Válvula de escape, ahí aquí lo estamos diciendo, es la válvula por la cual salen los productos de la combustión o humo, real, es lo real, ¿verdad? O el aire ideal, en el caso de que sea cuando estamos modelando, cuando yo esté modelando, yo voy a tener que por aquí entra aire, por aquí sale aire. Entra aire, sale aire, entra aire, sale aire, entra aire, sale aire, entra aire. En el real, entra aire y combustible aquí y salen de aquí humo. Entonces ese proceso, vuelvo y lo repito, es reemplazado por la entrada y salida de aire. Así se modeló y así se ha hecho sécula seculorum. ¿Okay? Volumen de espacio libre se refiere al mínimo volumen formado en el cilindro cuando el pistón o émbolo está en el punto muerto superior. Volumen de desplazamiento es el volumen desplazado por el émbolo o pistón cuando se mueve entre, o sea, el volumen que desplaza. Relación de compresión, esto es muy importante para los ejercicios. Es la relación entre, la gente cree que cuando le hablan de relación de compresión, cree que es una relación de presiones. No, es la relación, ojo y oído al tambor, es la relación entre el máximo volumen formado en el cilindro y el volumen mínimo. Es decir, es el volumen máximo entre el volumen mínimo. ¿Cuándo tengo el volumen máximo? Cuando estoy en el punto muerto inferior. Parece como una contradicción, porque inferior no puede ser máximo, pero es que el inferior es cuando está abajo y tengo más espacio, más volumen. Y el mínimo es cuando estoy en el punto muerto superior y entonces tengo el BPMS, ¿ok? Ojo, aquí lo estoy diciendo, ratificándoles lo que acabo de decir. Ojo, la relación de compresión es una relación de volumen y no debe confundirse con la relación de presión. Presión media efectiva, ojo, importante también para los ejercicios. Preguntan mucho en los exámenes, calcular la presión media efectiva. Esto es importante, este es un parámetro de bastante importancia porque nos permite a nosotros comparar máquinas de combustión internas entre sí que son del mismo tamaño, dependiendo de los fabricantes. No es lo mismo una máquina de combustión interna que fabrique Ford, que fabrique Mazda, que fabrique Toyota, que fabrique Chevrolet, etcétera, etcétera. Entre ellas, a pesar de que sean del mismo tamaño, pueden tener diferentes presiones medias efectivas. Y ya vamos a ver el concepto aquí. Es una presión ficticia, o sea, solamente es un parámetro de comparación utilizada en las máquinas reciprocantes, o sea, en las máquinas de combustión interna, que si actuara, ¿por qué se dice que es ficticia? Porque es que si ella existiera y actuara sobre el émbolo durante la carrera de potencia, ¿ok?, completa, produciría la misma cantidad de trabajo que el producido durante el ciclo real. Es decir, es la presión que de existir me va a generar a mí el trabajo real en esa máquina. Y por eso está relacionado con el trabajo neto. El trabajo neto va a ser igual entonces a la potencia media efectiva por el área del émbolo por la carrera. Entonces, si yo conozco la potencia, si yo tengo dos máquinas que tienen el mismo tamaño, tienen pistones del mismo tamaño, tienen carreras del mismo tamaño y tienen diferentes
potencia media, PME, potencia media efectiva, ¿cuál va a ser la mejor máquina? Aquella que tenga la mayor potencia media efectiva. ¿Okay? Por eso se comparan las máquinas. ¿Cuál es la potencia mínima efectiva de este carrito Chevrolet? Es 700 libras-fuerza por pulgadas al cuadrado. Y la de este Mazda es 600. Entonces es mejor el otro. ¿Ves? Por ahí se pueden comparar. Ok. Bueno, entonces la potencia media, en función de lo anterior, podemos entonces también definirla como el volumen neto, perdón, el trabajo neto, disculpen, estamos en la página 9, dividido sobre el volumen de desplazamiento, pero el volumen de desplazamiento dijimos que era el máximo volumen menos el mínimo volumen. Entonces, esta ecuación. Ahora, ¿por qué yo pongo aquí o coloco aquí B max menos B mínima minúscula? Porque si yo divido lo de arriba por M, tendría que el trabajo neto específico, W minúscula. Y si yo divido esto por M y divido esto por M, si yo divido todo lo de arriba por M y todo lo de abajo por M, eso no me altera la expresión. Entonces aquí, si yo divido este volumen máximo por M, tendría el volumen específico. Normalmente B máximo nosotros lo vamos a llamar B1 y B mínimo lo vamos a llamar B2. Y B1 y B4 van a ser lo mismo. Y B1 y B2 y B3 van a ser lo mismo. Observación. Es una práctica cotidiana tomar la presión máxima efectiva como parámetro para comparar lo que yo les acabo de decir, el desempeño, performance de máquinas reciprocantes de igual tamaño. Por lo tanto, por tanto, la máquina térmica que tenga un valor mayor de PME entregará más trabajo neto por ciclo, en consecuencia se desempeñará mejor. Esto es muy importante desde el punto de vista teórico, que lo conozcamos como ingenieros que somos. ¿Ok? Clasificación de las máquinas reciprocantes, y aquí vamos a cortar, vamos a decir, para llegar ya a la mitad, a la primera parte de la exposición. Clasificación de las máquinas reciprocantes. Las máquinas reciprocantes se van a clasificar de dos tipos. Las máquinas reciprocantes se clasifican como máquinas de encendido de chispa, SH, significa encendido de chispa. ¿Cuáles son esas máquinas? Las máquinas de los motores de los vehículos automotrices, ¿ok? Necesitan una bujía para iniciar el proceso de combustión. Todos los carros que son a gasolina tienen que tener bujía, porque si no, no funcionan. En cambio, las máquinas de encendido por compresión, que son las EC, los que son diésel, ellas no tienen bujía. Es decir, las máquinas a gasolina, los motores a gasolina tienen que tener bujía, porque se necesita una chispa para iniciar el proceso de combustión. En cambio, las máquinas que trabajan con diésel, los camiones esos grandotes, los buses esos grandísimos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ellos no utilizan bujía, sino que ellos lo que hacen es que comprimen la mezcla, y esa compresión hace que se genere, al aumentar la presión, aumenta la temperatura, y entonces se autoenciende la mezcla. No es como los motores a gasolina, que hay que meterle allí la bujía. Esa es la gran diferencia. Entonces existen esos dos modelos. Bueno, quedamos en la página 10. Vamos a cortar aquí y luego continuamos.